Se cumplió 10 años de esta hermosa casa. No sé tú, pero todavía traemos resaca espiritual, ¿a poco no? La verdad es un gozo en el espíritu que podamos ser parte, tú y yo, de esta maravilla que se llama Camino de Viento, de este plan perfecto del Padre que es Camino de Viento. Y la verdad es que cuando estamos en esta convivencia con el Espíritu de Dios, nos damos cuenta que Él usa diferentes formas, diferentes maneras, que Él no hace siempre las cosas iguales. ¿Cuántos saben eso? Que el Señor no hace las cosas siempre iguales. Le gusta actuar de manera diferente en todos los corazones, en varios corazones. Vemos que aquí estamos reunidos, dice el pastor, estamos reunidos la selección de la selección. Esto es decir, en otras palabras bíblicas, dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y eso es lo que somos tú y yo. Lo vil y lo menospreciado es lo que escogió Dios para avergonzar lo que es. Y qué deleite que tú y yo estemos en esa parte de lo vil y lo menospreciado, porque realmente éramos eso. No sé si tú te sientas así, pero la verdad, cuando puedes reflexionar un poco en lo que es tu caminar, en lo que es tu vida, te das cuenta que sí, que de ahí venimos todos absolutamente, que el Señor nos rescató de lugares de muerte, de lugares de oscuridad, que el Señor hizo una obra impresionante en tu corazón y en el mío. Y hoy vamos a revisar, vamos a repasar un poco lo que es el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y me encanta Juan, porque Juan es un individuo. Déjeme abrir mi agua. Ay, esto está duro. ¿Tiene gas o qué? Juan es un individuo que, bueno, pues como sabemos es discípulo de Jesús, y Juan se presume que era, cuando Jesús lo llama, era uno de los discípulos más jóvenes de Jesús. Más o menos se dice que tenía entre unos 14, 15 años cuando Jesús lo llama al ministerio, cuando lo llama a servir. Y sabemos que, por la escritura, sabemos que Juan era joven, porque hace cosas de joven, o sea, hace cosas de chavo, hace cosas que realmente ni uno de los demás. Muchas gracias a mi abuelito. Mi abuelito. Realmente el Señor hace cosas maravillosas en Juan, porque es un joven que lo llama, y sabemos que era joven porque ¿qué persona o cuál de sus discípulos quiso estar con él hasta el último momento más que el joven? Sabía que lo podían matar, pero él dijo: yo estoy con él hasta la cruz, y hasta la cruz estuvo ahí Juan. Y este mismo Juan es uno de los discípulos, el único de los 12, que no muere de manera violenta. Muere de una manera, se presume que por vejez o por enfermedad, pero no muere de una manera violenta. Lo que sí es que Juan fue un discípulo que después de todo este proceso que vive con Jesús, de todo el ministerio que empiezan a levantar, de todas las iglesias, él escribe este evangelio, escribe sus 3 cartas y escribe el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a ver una parte de este evangelio que es el capítulo 9, perdón, y me llama mucho la atención porque en el capítulo 9 narra la historia de un ciego, de una persona que era ciega. Y te digo que me llama mucho la atención porque todo el capítulo 9 es dedicado a esta historia del ciego. Obviamente no vamos a ver todos los versículos porque si no nos llevamos unas 3 horas aquí, pero vamos a ver algunos puntos que creo yo que nos va a ayudar bastante en esta mañana, para que tú y yo tengamos un encuentro personal con el Señor, para que tú y yo tuviéramos un encuentro sobrenatural con Jesús, porque así lo manifiesta. Se dice que todas las personas que conocemos al Señor o que sabemos del Señor, todo individuo tiene que vivir una experiencia, un encuentro personal con Cristo, absolutamente todos, porque ese encuentro va a ser lo que va a transformar nuestro corazón, va a ser una diferencia entre el antes y entre el después, así como la tierra, el antes de Cristo y el después de Cristo. Y cuando digo de sobrenatural, no me refiero a que tengan que pasar cosas extrañas, cosas raras, de que tengamos que llenar toda esta sala de humo, o de que tengamos nos tengamos que poner de cabeza, no, sino que el Señor habla y tenemos este encuentro con Jesús a través de su palabra. A través de ahí Él nos habla y Él nos instruye. Y Juan es uno de los discípulos que escribe este evangelio, pero el evangelio de Juan tiene un propósito específico. El propósito específico del evangelio de Juan es demostrar que Jesús es Dios.
demostrar que Jesús es Dios, es el Señor. ¿Por qué? Porque en estos tiempos existía esta idea de que Jesús no era Dios, de que Jesús solamente fue eso, fue un profeta, fue un instrumento que el Señor usó, pero hoy sabemos, y por la carta de Juan, el Evangelio nos manifiesta que Jesús, los signos evidentes de que Él era el Señor, de que Él es el Mesías. Y vamos a comenzar. Esta plática se llama Ahora veo. Y dice en el primer versículo, me gustaría leer los primeros versículos y después orar, ¿va? Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hagas tu obra, que tú te manifiestes con gran poder, con gran estruendo a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, clamamos a ti, Espíritu de Dios. Sabemos que tú pastoreas fuertemente este lugar, Señor, que tú te manifiestas en cada uno de sus miembros, Señor, de esta iglesia, Padre. Y sabemos que tú gobiernas sobre todas las cosas, que tú eres soberano. Hoy, Espíritu de Dios, te pedimos que nos puedas convencer de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que laves nuestro corazón con tu palabra, Señor, que lo enjuagues, que lo sanes, Señor, porque tú sabes que solamente escuchando de ti, que solamente conociendo más de tu palabra, vamos a poder crecer en fe, vamos a poder crecer en eficacia, Señor, para seguir proclamando tu palabra, para levantar tu reino, Señor, para levantar tu reino a los que están a nuestro alrededor, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestra vida, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice aquí que, bueno, Jesús estaba viendo a un ciego, dice que de nacimiento. No dice, no explica esta parte que qué edad tenía este ciego. Lo que sí sabemos es que dice un hombre. Cuando la Biblia habla de hombre, ya nos manifiesta que es una persona de edad adulta, de edad no avanzada, pero sí adulta. Quizás ya tenía entre unos, ya me da pena decir, los de 35 todavía están chavos, ¿no? O sea, pero ya le pegamos, ya estamos próximos a ya llegar al cuarto piso. Entonces, pero me imagino que era un hombre pues ya maduro, quizás ya adulto. Y dice que Jesús, vio a un hombre ciego. El capítulo anterior habla de una escena en la cual Jesús es perseguido porque los fariseos lo estaban apedreando y él tiene que huir. Pero aunque estos capítulos están así acomodados, no están ordenados. El Evangelio aquí no está ordenado de manera cronológica. No es así que Jesús venía huyendo y de repente vio a este ciego y tuvo este tiempo de decirle o de verlo. No, es otro tiempo, es otra etapa donde nos está mostrando Juan. Y entonces manifiesta aquí que Jesús lo vio, dice lo vio. Si te das cuenta, la Biblia no dice el ciego pidió ayuda, el ciego clamó por ayuda, el ciego solamente estaba allí. Dice que lo vio un hombre ciego de nacimiento. ¿Te imaginas la condición de este individuo en la cual nace bebé y no ve, crece como un niño y no ve? A lo mejor yo me imagino que desde muy pequeño este hombre decía, híjole, o sea, ¿por qué siento que todos pueden hacer cosas distintas a las que yo puedo hacer? Imagínate desde aquel momento en que quizás tuvo que crecer con su familia, con sus padres, nunca vio absolutamente nada. Los demás ciegos que están registrados en la Biblia son ciegos que a lo mejor perdieron esa vista o que por algún accidente tuvieron que caer en una ceguera. Pero él era de nacimiento, nunca había visto la luz en su vida, nunca había visto absolutamente nada. Podemos darnos cuenta que este hombre era un hombre que estaba en una completa incapacidad.
no era capaz de valerse por sí mismo a través de esta discapacidad que tenía en su carne, en su vista, en este caso. Y dice, y le preguntaron sus discípulos. Me parece algo muy importante cómo Jesús tiene tiempo para las personas. ¿A poco no? Jesús quizás deja de hacer algunas cosas para atender a las personas. Le pone este interés en ver la necesidad de la persona, en ver qué es lo que tiene, ahora sí que qué se le ofrece al individuo. Y tú y yo nos damos cuenta que nosotros no nos parecemos absolutamente en nada a nuestro Señor Jesús, en nada. ¿Por qué? ¿Cómo estamos con nuestros hijos? Luego si son pequeños, yo tengo la pequeñita y papá, esto, y nos quiere enseñar su mundo, nos quiere enseñar las cosas que ellos hacen. Y nosotros estamos distraídos, estamos enfocados en otras cosas. Nuestra vista, nuestra visión está en las cosas terrenas, en las cosas del mundo, en las cosas que realmente si las ves y las pesas, no tienen un valor. No tiene un valor más tu familia que tu trabajo. No tiene más un valor la presencia del Espíritu de Dios en tu hogar que las cosas que puedas hacer para obtener resultados económicos o resultados sobresalientes en tu hogar. Yo era una de las personas constantemente me encuentro así todavía, de que de repente estoy distraído, estoy en mi mundo. Y la verdad es que a veces muchas personas decimos, es que no puedo, es que es mi mente, es que no sé qué. Claro que sí se puede. Cuando estamos en el Señor, cuando venimos a Jesús, así con esta incapacidad de nuestra mente de poner atención a las cosas, a las personas, y con personas me refiero a los de tu casa, a tu familia. Estamos tan distraídos en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, que no ponemos atención a la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor. Estamos enfocados en nuestros problemas y en nuestras cosas. Pero Jesús pone atención en la necesidad de las personas. Jesús ve esta necesidad en este hombre, dice que lo vio. O sea, me imagino que a lo mejor iban pasando y Jesús se le queda viendo así dice en otra parte de la Biblia que el Señor Jesús ve a los enfermos y siente profunda compasión por ellos en su corazón. Me imagino que pasa y lo ve y dice, pero en el momento en que lo ven, los discípulos lo interrumpen, porque los discípulos quieren buscar y quieren encontrar esta oportunidad para resolver algo teológico, un problema, una duda que ellos tienen, y le dicen, Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y tú y yo podemos decir, ¿qué discípulos tan mensos? ¿No? O sea, ¿por qué hacen esa pregunta tan absurda y tan boba? Podemos decirnos, pero no es así. Vamos a ver por qué no es así. Porque había una frase en el Talmud rabino babilónico que decía que no existe maldición sin pecado, no existe una tribulación sin una iniquidad. O sea, que para ellos, en ese contexto tanto histórico, cultural, religioso, cuando alguien tenía una enfermedad o cuando alguien sufría de una dificultad, era resultado de un pecado. A fuerzas tenía que haber sido resultado de un pecado, no existía otra cosa. Por eso es que los enfermos y las personas que padecían en aquel momento eran tan juzgadas y había un peso de culpabilidad tan grande en ellos. Pero el Señor Jesús viene a resolver eso. Si te das cuenta, Jesús no contesta esta pregunta. No dice, bueno, no, es que fíjense que pasa así, de esta manera. Dice, no. Dice, ¿quién pecó? ¿Ellos o sus padres? Para haber nacido ciego. Y dice, responde Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué? Se manifiesten en él. O sea, Jesús no está respondiendo a una pregunta, no está respondiendo a esta pregunta que tienen sus discípulos para hacer una discusión estéril. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos encontramos en esta manera? ¿Cuántos? Y más si ya tienes un rato en las cosas del Señor. No, es que esto no es así.
No, es que esto es de esta manera. No, es que la Biblia dice. No, es que en tal lugar lo hacen de esta manera. O sea, nos ponemos un montón de trabas y de cosas y de candados en la mente cuando nos damos cuenta que el Señor no viene a resolver una discusión estéril. Él viene a dar una respuesta. Y así es el Señor. El Señor viene a dar una respuesta al problema del corazón de este hombre. ¿Cuál era este problema? ¿Qué era lo que existía en el corazón del hombre? ¿O en el corazón de los hombres? El pecado. Y el Señor viene a dar esta respuesta a tu corazón y al mío. Pero en este momento el Señor tiene que manifestar su poder en este hombre. Esto me habla de algo, iglesia. Me habla de algo muy importante. Que las cosas, las dificultades, las enfermedades, el dolor, escúchalo bien, el dolor no precisamente es resultado del pecado. Que hay cosas que el Señor va a usar para su gloria en ti. Que hay cosas que el Señor va a usar para glorificarse en ti. Que hay cosas que el Señor va a usar en tu vida como circunstancias difíciles, como problemas, como cosas, circunstancias muy, muy fuertes, para que tú te des cuenta que Él se hace glorioso en ti, que Él se manifiesta con gran poder en tu vida. Porque dice así, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y a lo mejor tú y yo podemos pensar, bueno, ¿qué obra se puede manifestar en mi vida? Yo no sé qué es lo que tú vengas pasando, pero seguramente hay una circunstancia donde el Señor te va a demostrar que Él se hace glorioso en tu vida, que Él es el rey de tu vida, que Él es el rey de tu corazón. Pero también nos podemos dar cuenta de algo, que tú y yo teníamos un problema serio en nuestro corazón, o tenemos un problema serio en nuestro corazón, y esto es que nosotros en nuestro corazón hay una completa perversidad. Hay una completa perversidad en cualquier corazón. No, si fíjate que yo no. Me decía una persona que se pusieron a cuestionar, decía, oye, ¿eres cristiano? Sí. Y empieza la plática sobre mi religión o sobre lo que yo creo, ¿no? No, es que entonces no crees, la primera pregunta es, ¿no crees en la Virgen? O sea, pueden hacer más preguntas, pero, ¿no crees en la Virgen? ¿No crees en San Benito de quién sabe qué? No, pues es que son, ya les quise explicar. Entonces, tú eres un pecador, me decía una persona, tú eres un pecador, y le decía, sí, igual que usted, así como estilo allá, ¿no? Igual que usted. Y se queda así, ¿qué? No, yo hago obras buenas, yo le ayudo a la gente, yo presto dinero, yo hago aquello. No importa tus obras, no importa lo que haces o no haces. Lo que realmente tenemos que observar, lo que dice la Biblia, todos, por cuanto todos pecaron, son destituidos de la presencia de Dios. Absolutamente todos. No hay un justo sobre la tierra. Aún el mismo Jesús decía, ¿por qué me llamas Padre bueno si yo no soy bueno? Bueno, solamente el Padre. El mismo Jesús lo decía así. Y es momento, iglesia, que tú y yo nos demos cuenta que Él viene a resolver este problema, que para que la obra de Dios se manifieste en ti, para que la obra de Dios se manifieste en tu corazón. Entonces, la Biblia no enseña eso de que toda enfermedad es consecuencia de un pecado, o todo dolor es consecuencia de un pecado, sino que el Señor se va a hacer grande en medio de tu debilidad. El Señor se va a hacer grande en medio de tu dificultad. Que hoy tenemos a un Jesús que sana, un Jesús que limpia, un Jesús que restaura, y un Jesús que va a traer prontamente restauración a tu corazón, restauración a tu vida, si tú así lo crees en Él. Entonces, tú y yo podemos darnos cuenta cómo el Señor Jesús empieza a trabajar en este hombre. Dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Él es la respuesta. Él viene a hacer la obra, Él viene a trabajar. Dice, tengo un tiempo limitado, lo que le está diciendo a sus discípulos, tengo un tiempo limitado para hacer la obra, porque Él mismo es la respuesta. Él mismo es la respuesta para esta problemática que está aconteciendo en este momento, en esta escena. Iglesia,
a través de tu dificultad y de tu dolor, ¿cuál es la primera solución que buscas? Si tu respuesta es a Jesús, qué bueno. Pero si tu respuesta en tu corazón es no, lo primero que hago es querer resolver las cosas en mis propias fuerzas, porque yo quiero y yo creo tener el control sobre de todo. Yo quiero tener el control sobre esta situación, sobre esta, y no dejamos que el Señor obre. No lo dejamos. Dice un libro por ahí, en el momento en el que tú y yo le decimos al Señor no, nuestra mente se cierra a la gracia de Dios y no obra. No obra. Porque tú estás en tu circunstancia, estás ensimismado en querer hacer las cosas a tu manera. Y si te das cuenta, el Señor viene a resolver esto de una manera diferente. Y qué bueno que el Señor haga las cosas diferentes. Dios manifiesta su gloria en el sufrimiento del hombre. Dios manifiesta su gloria en el sufrimiento del hombre. Ya te narré cuáles pueden ser nuestros sufrimientos, pero el mayor sufrimiento del hombre es que esté alejado de la presencia de Dios. Ese es el mayor sufrimiento. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida, bueno, sí, creo que sí, todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado estar sin Cristo, estar sin Jesús. Todos absolutamente aquí. Y qué terrible es cuando estás sin Él y cuando estás lejos de Él. Pero en medio de este sufrimiento, Él viene a manifestar su gloria. Es decir, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dificultad, de tu pérdida, de tu enfermedad, yo te puedo hacer una pregunta. Hoy en tu vida, ¿cuál es la oportunidad que Dios tiene para hacerse fuerte en ti? ¿Cuál es esa dificultad donde el Señor puede hacerse fuerte en ti hoy, en esta mañana? Porque si tú, te lo vuelvo a repetir, si tú sigues pensando que es por tus fuerzas, lo único que vas a obtener es frustración, más frustración, más frustración. Lo único que va a pasar es que tú te vas a ir a un pozo profundo. Y después por eso vienen los lapsos de depresión y luego por eso vienen los lapsos de amargura. Porque no queremos enfocar nuestra mirada en el Señor. Entonces Él dice, tengo un tiempo limitado. Entre tanto estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo. Luz soy del mundo en lo que estoy en el mundo. Jesús es la luz. Jesús es esa luz que alumbra en medio de esa oscuridad. Ahora, yo creo que, yo la otra vez hablé de esto, pero aquí en México, todos, y la mayoría que más está lloviendo, ¿quién se ha quedado sin luz de repente? O porque no la apagaste, ¿no? Así de, ya cortaron la luz, ¿no? A ver, fíjate si está también allá afuera. Bueno, o sea, antes, no sé si todavía lo apliquen igual, ¿no? Ese era porque te mandaban, a ver, fíjate si estamos de la luz, y sí, chinga, la estaban cortando. Todos nos hemos quedado en algún momento sin luz, ¿tampoco no? Pero date cuenta cómo una pequeña luz alumbra y revela las cosas que hay alrededor de esa oscuridad. ¿Sí te das cuenta? Puedes estar en un cuarto completamente oscuro, pero pones quizás la lámpara de tu celular o una vela y esa pequeña luz empieza a revelar las cosas que hay alrededor de esa luz. Y así es Jesús. Jesús vino a nuestras vidas para revelar lo que hay, ¿en dónde? En tu corazón y en el mío. Y Jesús viene a revelar no solamente el corazón de este hombre, sino también el corazón de los discípulos. Y no solamente el corazón de los discípulos, sino también de unos personajes que me gustan mucho cuando los leo, que son los fariseos. Me requete encanta. Porque Jesús dice, mientras estoy aquí, luz soy en el mundo. La luz revela la oscuridad, lo que hay en la oscuridad. ¿Has dejado que el Señor revele las cosas que hay en tu corazón? ¿Dejamos que el Señor haga esta revelación de lo que hay en torno a nuestro corazón? Porque cuando Jesús se manifiesta en tu vida y en tu corazón, empieza a revelar lo que verdaderamente hay en Él. Envidia, coraje, rencor, odio, fornicación, adulterio. Y puedo narrarme y puedo irme más con toda la carta de Gálatas 5. ¿Eso es lo que hay en mi corazón? Sí, eso es lo que hay en tu corazón. Y qué terrible, te lo vuelvo a decir, qué terrible sería estar sin esa luz. Qué terrible es estar sin la luz de Jesús.
Y tú y yo somos esas personas que cuando decimos, Señor, yo quiero ser luz a las naciones, Señor, yo quiero ser luz para mi familia, ¿verdaderamente quieres ser luz? Si tú quieres ser luz, primero el Señor tiene que tratar con la condición de tu corazón, con la condición verdadera de tu corazón, y dejar que el Señor realmente te lave, te enjuague, dejar que el Señor vuelva quizás a abrir algunas heridas para sacar lo que hay adentro y poder limpiarlas y poder restaurarte. Porque no podemos ser luz si nosotros no dejamos que el Señor sea luz en nuestro corazón. Cuando el Señor hace cosas, cuando el Señor empieza a incomodar nuestro corazón y le decimos, no, espérame, no, ahorita no te metas en esta circunstancia, ahorita aguántame, quiero estar así. Así como cuando se enoja la esposa, ¿no? Quiero estar sola. O cuando a los hombres le dicen, ¿cómo estás? Bien. ¿No es cierto? No dejamos que el Señor revele la condición de nuestro corazón. Y Jesús empieza a decir eso. Dicho esto, fíjate lo que es el Señor. Esta parte me empieza a gustar. Porque dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Fíjate la manera de sanación que hace Jesús. Número uno, Jesús sana en un día de reposo, es decir, en sábado. No estaba permitido sanar a alguien, hacer propiedades curativas en las personas en día de reposo, si no es que esto evitara o estuviera en riesgo su vida, o sea, estuviera en riesgo de muerte. Pero si no, no podían curar. Y eso no era así. No era así el día de reposo. Este tipo de reglas que los fariseos empezaron a hacer fueron ideas de ellos, porque solamente lo que la palabra decía era que en este sábado no podían, por ejemplo, no se podía regar la tierra. Decía, no se podía trabajar. Eso es lo que decía el día de reposo, que ese día lo tenías que dedicar completamente en adoración al Señor. Eso decía el día de reposo. Y estos cuates dijeron, bueno, día de reposo, no trabajar, no regar la tierra, pues no puedes no puedes escupir en la tierra. Así, estaba la regla así, no puedes escupir en la tierra el sábado porque estás regando la tierra. Día de reposo, no puedes amasar nada, no puedes trabajar, no puedes hacer absolutamente nada, no puedes curar a nadie porque es sábado. Pero esas reglas no eran reglas que venían en la ley de Moisés, eran reglas que ellos mismos se habían fabricado y ellos mismos estaban encontrando la manera de sumar reglas a su religiosidad. Pero el Señor viene a decir esto y dice, a ver, no, y lo hace de manera diferente. O sea, tú y yo sabemos, Jesús pudo haberle dicho, a ver, ve, ¿sí? Sí, ¿no? O le pudo haber dicho así como cuando dijo al centurión, pues ya una palabra mía, sea sano. O le pudo haber tocado la cabeza, o nada más hecho una oración. Cuando levantó a Lázaro tuvo que hacer algo extra, solamente oró, le pidió a su padre y Lázaro salió. Pero aquí lo hace de manera diferente. ¿Por qué? Porque el Señor viene a desafiar el entorno cultural y el entorno religioso de esta época. Y qué bueno que el Señor venga a hacer las cosas diferentes en nuestras vidas. Qué bueno, porque esto que está registrando aquí la Biblia dice que Él saca saliva, dice escupió en la tierra. No creo que haya sido los que ya viven la renovación cuando estábamos en la liberación. Decimos, órale, no inventen. O sea, y luego, y las de varones, si cuántos vienen así, bien chonchotes, bien así. Y ¡ay! ¿Sabes? No se liberan. No chambean. No, es que me da pena, ¿qué va a pensar el pastor? Entonces, me imagino que fue una gran cantidad, o sea, me imagino el... Ahora vamos aquí, o sea, el ciego obviamente no veía, pero sí escuchaba, ¿no? O sea, imagínate que de repente escucha, oye, Señor, ¿quién pecó esto? Sus padres. Quizás eso ya el ciego estaba acostumbrado de esa etiqueta en su corazón. Ya se había acostumbrado tanto que estaba mendigando. Ya se había acostumbrado de ese rechazo de las personas, de la plática de las personas, de la gente, la crítica de los líderes religiosos. Ya se había cansado, ya estaba acostumbrado a lo mejor.
Pero de repente escucha que pasa un grupo de personas y dice: ¿quién pecó, este o sus padres? Imagínate así ciego, no ves nada. Y de repente dice: no, no es esto, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Yo trabajo y no sé qué. Y de repente escucha, ¿no? Y dice aquí, dice: hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. O sea, imagínate el ciego ahí sentado. Imagínate ahí de repente dice, escucha, y de repente siente algo húmedo con tierra así, no sabes, imagínate, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? O sea, yo no voy a estar aquí pidiendo limosna. Te lo vuelvo a repetir: el ciego no pidió la ayuda. Date cuenta de algo: Jesús viene a atender tu necesidad. No hubo necesidad que tú te acercaras a Él. El Señor se acerca a ti. El Señor se acerca a tu corazón. El Señor se acerca a nuestra vida y empieza a hacer un verdadero milagro en tu corazón y en el mío. ¿Cuál? Volver a hacer que tú y yo veamos. Que tú y yo veamos su luz. Y dice esto: el Señor está manifestando unas cosas aquí muy interesantes. Porque tú nada más lo leemos así: pues escupió, hizo la tierra, hizo con esa saliva, hizo lodo. No es tan simple. Hay algo extraordinario atrás de esto. Porque estos milagros que el Señor Jesús estaba haciendo eran milagros, escúchalo bien, mesiánicos. O sea, milagros, la mayor parte de los milagros que Jesús hace es y tiene que ver en torno a la ceguera. O al menos los que están más registrados en la Biblia, tiene que ver en torno a la ceguera. ¿Por qué? Porque lo dice: yo soy luz, y lo manifiesta en el libro de Isaías: el Señor abrirá los ojos de aquellos que no pueden ver. O sea, era algo profético, era algo que ya estaba anunciado de parte de Dios, y ellos, los discípulos y los fariseos y las demás personas, lo estaban observando, y aún así dudaban del Señor. La palabra saliva me habla de la palabra salió. Algo sale de la boca de Jesús. Y cuando Jesús saca algo de la boca, de su boca, está evocando a unas imágenes del Génesis. Cuando dice que el Señor agarró y del barro y de la arcilla hizo ¿a quién? Al hombre. Y dice que tuvo que soplar. Alito, dice, aliento de vida sobre él, para que el hombre pudiera tener vida. Está evocando esta parte del Génesis. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Qué te decía? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Saber que Jesús es el Señor, que es Dios. ¿Te acuerdas cómo empieza Juan 1:1? En el principio era el Verbo. Jesús está haciendo y está manifestando esta fuerza creadora, esta fuerza del Génesis en la creación que se manifestó con gran poder. Lo está manifestando en esto que está haciendo con el ciego, que saca saliva, sale algo de la boca del Señor y empieza a hacer masita, me imagino, y se lo pone al ciego. Había otra creencia, iglesia. Había otra creencia urbana. Esta era una creencia urbana. ¿Cuál era esta creencia urbana? Los judíos y los griegos creían, porque luego dices: bueno, ¿por qué hizo así el Señor? O sea, ¿por qué sacó saliva? No sé, pero yo no me imagino así como cuando tienes así flemas, ¿no? ¿Por qué ponen caras de... nadie ha tenido flemas? Y tienes que sacarlas de... Yo no puedo, yo luego me trabo así de... ¿no? O si no, luego que estás así y luego te hablan: no, oye, y te la comes, ¿no? O sea, imagínate esta escena, ¿no? O sea, pero Jesús así, imagínate esta fuerza de... y sale esto de la boca del Señor. Y había una creencia urbana. ¿Cuál es esta creencia urbana, iglesia? La creencia urbana era que algunas personas, como había personas que tenían 2 o 3 hogares, cuando una mujer les decía: oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada y tengo un hijo tuyo. La forma en que ellos descubrían, o sea, era una creencia, yo lo veo y digo: qué creencia tan absurda, pero era una creencia urbana. Ellos tenían, o los judíos y los griegos, hacían esto: que agarraban al niño o al hijo o a la hija, y más bien al hijo, y sacaban o lo hacían que escupiera sobre alguien que tuviera alguna herida en su piel o alguna cortada, algo así. Y si esa saliva no curaba esa herida, no era el unigénito de ese padre, o sea, no era su primogénito y no lo reconocía, nada más por ese simple hecho.
Eso era para ellos una afirmación de que es mi hijo o no es mi hijo. O sea, la saliva para ellos representaba un poder curativo cuando salía del primogénito o del unigénito. Y Jesús está dando esta muestra tanto en su rollo cultural. ¿Te das cuenta? Está diciendo, a ver, para que sepan que la saliva del Hijo de Dios tiene poder. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el Hijo, sin decirlo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Verbo encarnado, yo soy quien viene a restaurar y a quien viene a fundamentar un reino aquí en la tierra por los siglos de los siglos. Yo soy, dice el Señor, y cuando dice yo soy, todos los demás se tumban ante la presencia del Señor. Y lo está diciendo sin palabras, y todos ellos dicen, ¿qué onda? Entonces hay cosas que el Señor empieza a manifestar, porque de la nada el Señor empieza a hacer algo maravilloso, de la nada el Señor empieza a hacer cosas extraordinarias. Jesús toma la iniciativa, pero Jesús, cuando toma la iniciativa de acercarte a ti, también te va a poner incómodo. ¿Vas a responder a esa incomodidad? O dirían los chavos, te vas a abrir. ¿Vas a responder a la incomodidad que de repente llega de parte de Dios, o te vas a abrir? Y Jesús hace esto porque imagino que para el ciego fue incómodo. Ahora bien, continúa diciendo, dice, dicho esto escupió, y dice en el 7, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que en traducción es que el enviado. Ahora, para llegar al Siloé, este hombre tenía que pasar casi media ciudad. La Biblia no está diciendo que le puso barro y ya vio, no. Le pone el barro y le dice, ve y lávate al estanque del Siloé, al estanque del enviado. No tuvo la oportunidad de decir, como tú y como yo, cuando el Señor nos da una palabra, cuando el Señor nos da una instrucción. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? ¿Reaccionamos con obediencia? ¿Reaccionamos y decimos, sí, Señor? Me imagino al ciego sentado, le ponen el barro y de repente escucha que le dice el Señor Jesús, ve y lávate el estanque. Me imagino, si yo hubiese sido ese ciego, yo le hubiera dicho, ay, Señor, ¿por qué yo? ¡Ay, si yo no te lo pedí, Padre! ¡Ay, Señor! ¡Está bien lejos! ¿Yo por qué voy a ir? No, pues yo traía agua aquí, tú lávame. Pues a ver si sí es cierto. ¿No? Así como hablamos los de San Lorenzo. ¡Ay, Señor! ¿Y yo por qué? ¡Ah, yo no voy a poder! Está bien lejos. ¿No estás viendo que estoy ciego? No puedo ver. Le hubiera puesto un montón de excusas y de pretextos al Señor. Es decir, como dicen mis queridos padres, estuviera de rezongón. ¡Ay, es que cómo crees, Señor! Imagínate ese ciego así. Y tú y yo somos eso a veces. Somos mendigos delante del Señor y todavía le ponemos excusas, todavía le ponemos peros, todavía le rezongamos, todavía encontramos fallas a lo que el Señor nos está diciendo y todavía tenemos la osadía, tenemos la gran soberbia de dudar de su palabra, de dudar de su instrucción. Cuando sabes que su instrucción te va a dar sanidad, cuando sabes que su instrucción te va a traer restauración, cuando sabes que su instrucción, su palabra, te va a dar paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué despreciamos la palabra? ¿Sabes qué pasa cuando tú desechas la palabra de Dios? Estás rechazando al mismo Jesús. ¿Qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿El verbo qué es? La palabra. Cuando agarramos la Biblia y la leemos, es Jesús hablándonos. Perdón, ya me emocioné. ¿Cómo reaccionamos? Este ciego no tenía opción. Dijo, no sé qué está pasando, no sé qué tengo en mis ojos, pero le dice, ve y lávate al estanque. Y dice, sí, Señor, yo voy. Reacciona con obediencia a la palabra de su Señor, porque Él sabe en su corazón que delante de Él está el Mesías, que delante de Él está el Señor. Y tú y yo, cuando el Señor está delante de nosotros, nos burlamos de Él. Nos burlamos, ignoramos su instrucción. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer y lo bateamos. No reaccionamos con obediencia. ¿Por qué? Porque nos vale. El hombre debe de reaccionar, escúchalo bien, el hombre debe de reaccionar a la palabra de Dios con obediencia.
Ve la fe del ciego. El ciego aún así tuvo que cruzar media ciudad. ¿Te imaginas? El ciego dice, sí, Señor. Y se fue. O sea, imagínate qué gran fe. Qué gran fe hacer decir, sí, sí voy. Y va a ese estanque que simbólicamente se llama el enviado. Es decir, la luz del mundo, la fuerza creadora del Señor, actuando sobre este ciego que era incapaz de valerse por sus propias fuerzas, por sus propios medios, la fuerza creadora actuando sobre él, obedeciendo a su palabra y yéndose a lavar al agua viva del enviado del Señor. Yéndose a lavar al agua viva. ¿Te das cuenta de todas las cosas significativas que están aquí? Luz, barro, algo sale de la boca del Señor, soplo, aliento, vida, poderes curativos, fuerza creadora, el agua viva. ¿Quién decía el Señor que Él es el agua, la luz del mundo? ¿Y por qué dudamos de eso? La otra vez lo dije, estamos aquí sentados y nuestra mente está, no es cierto, no, eso es una mentira. No le creas, duérmete. Duerme. ¿Cómo la de no le creas. Son estupideces que está diciendo ese baboso. Porque así reaccionamos. Así reaccionamos a la palabra. ¿En serio? ¿Dudando? Pues es que viene de parte de esa. Además, ¿ese quién es? Ese que mándalo a la goma, ese quién es. No soy yo, brothercita, es el Señor. ¿Rechazas esto? No me rechaces a mí. Por eso luego los pastores nos reímos cuando alguien rechaza la palabra. No nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. ¿Uno qué? A nosotros miéntamela si quieres. Es la palabra de Dios. El hombre debe de reaccionar con esta gran obediencia y la fe del ciego. ¿Qué reacción tomamos? Él se lava en el estanque. Cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, nuestro pasado no nos puede seguir atando. Porque este cuate ve lo que continúa diciendo. Dice que es traducido enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea, él ni siquiera vio a Jesús. Ni siquiera lo conoció de manera de vista. Porque estaba ciego. Entonces, se lava y dice, ¿qué onda? Sí, ya veo. O sea, imagínate, jamás en su vida vio. Me toca mucho porque es tu historia y la mía. Jamás en su vida vio nada. Estuvo en la oscuridad durante muchos años, durante mucho tiempo. Y un toque de la mano de Jesús lo hace todo nuevo, lo hace todo completo. Él hace todas las cosas nuevas. Él hace que todas las cosas sean creadas. Solamente un toque del Maestro bastó para que este ciego de nacimiento por primera vez viera la luz. Y va y llega a su casa, quizás porque dice, y entonces se lavó, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego le decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cuántas voces hay en tu vida que todavía te culpan? O inclusive tu propia voz. ¿Todavía te culpas o te culpan de las cosas que hiciste en un pasado? ¿No es este el que mendigaba? ¿No es este el que estaba ciego? ¿No es este el que andaba drogándose? ¿No es este el que engañaba a su mujer? ¿No era esta la que andaba con uno y con otro? ¿No era esta la que de repente se emborrachaba allá afuera? ¿No era este joven el que de repente lo veías ahí tumbado? ¿No era este joven el que se quería suicidar? ¡Sí! Dice aquí, dice yo soy. Dice en el versículo 9, unos decían Él es y otros decían a Él se parece, y Él decía yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La gente estaba de ¿cómo? O sea, la pregunta tenía que haber sido ¿quién? Si no, eso dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió el ciego y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Porque le querían a lo mejor ver. Y dice, él dijo, no sé. Tu pasado no te puede seguir atando, iglesia. Si todavía hay cargos sobre tus hombros de culpabilidad, es tiempo que en esta mañana los deseches, porque el Señor hace las cosas diferentes en tu vida. Porque hoy tú no puedes seguir cargando con la culpabilidad que tú y yo hicimos cuando a lo mejor no conocíamos a Jesús, cuando a lo mejor
Pudiera ser que creíamos que conocíamos del Señor, pero estábamos absolutamente lejos de Él, haciendo nuestras cosas, viviendo para nosotros mismos. No puedes seguir enlozándote y cargando con culpas pasadas, porque en otras palabras el ciego les estaba diciendo: soy yo, pero ese ya no soy yo. Cuando alguien se atreve a culparte y a poner una palabra de descrédito a tu vida, no la compres. No la compres, iglesia. Cuando tú mismo te estés lacerando aquí en tu mente y te empiezas a llenar de una carga de culpabilidad, no lo permitas, iglesia. No lo permitas, porque esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Porque el Señor te dice: yo te hice libre. Yo te hice libre. Tú eres libre. Tú has sido comprada con mi sangre. Y continúa diciendo aquí, porque la reacción de la gente es wow. Pero hay otros que reaccionaron. ¿Quiénes fueron? Los fariseos. Fíjate lo que continúa diciendo en el siguiente. Dice: entonces volvieron a llamar. Los fariseos van así de: ¿qué onda con este brother? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué está viendo? Si este cuate estaba mendigando ahí. Su identidad de este brother era ser un mendigo, era ser nada, esa era su identidad. Pero ¿por qué hoy está viendo? Y los fariseos tienen que llamarlo, lo empiezan a interrogar, le empiezan a decir: oye, ¿cómo fue? Explícanos, así como tipo ministerio público. Oye, es que no te creemos, no checa tu declaración, por favor, otra vez. Tienen que ir por sus padres para verificar que en verdad este hombre era ciego de nacimiento. Le dicen a sus padres: sí, desde que era niño, este brother pues estaba ciego. Pero sus padres reaccionan con temor ante los fariseos y dicen: pues pregúntele a él quién fue. Y le dice esto extraordinario, le dice: Señor, es que fue el tal llamado Jesús. Y le dice: no, es que ese hombre es un pecador, ese hombre no pudo haber hecho. Además, ¿cómo va a venir de Dios si lo hizo en día de reposo? ¿Cómo? La religiosidad estaba bien cañona en los fariseos. Jesús estaba rompiendo las tradiciones de los fariseos, porque, ya te lo dije, no tenía que ver nada con el día de reposo. Las limitaciones y las interpretaciones religiosas, escúchalo bien, las limitaciones y las interpretaciones religiosas cierran las cosas magníficas de Dios. En otras palabras, la religiosidad ciega. La religiosidad ciega. Cuando andaba por ahí en la iglesia católica, yo sí una vez escuché que decían: es que si no te persignas de tal manera, así 90 grados, no vale, ¿no? Y luego aquí de repente llego y digo: no, es que si no pasa esto, no obra la gracia de Dios. No, es que si no, es que no, es que si no. Y es que esto es malo. Y qué bueno que llegué a Camino de Viento, porque el primer lugar donde yo llegué así eran. Así, o sea, la primera vez que visité una iglesia, una congregación, así un conjunto de reglas para las mujeres, para los varones. Tenían que ir vestidos de una manera, y yo iba vestido con Converse, ¿no? Y yo estaba así viendo cómo todos saltaban. Me acuerdo que llegué ahí a las 9 de la mañana, salimos hasta las 3 de la tarde, 3 horas de alabanza, 3 horas de plática, así, ya sáquenme de aquí. Y qué bueno que llegas al Camino de Viento, donde se manifiesta la presencia de Dios, y dice: no, la religiosidad ciega, donde realmente se enseña la palabra del Señor, porque las limitaciones religiosas ciegan. Eso, ve cómo estaban los fariseos, estaban ciegos, completamente ciegos. La religiosidad ciega. Y no podemos poner un conjunto de reglas a las formas que el Señor va a hacer. Y entonces le dice así, le dice en el 24, dice: entonces volvieron a llamar al hombre. O sea, ya le habían interrogado bien cañón. Y dice: había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios. Si ya, cállate, da gloria a Dios. Y le dice, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, que Jesús, sabemos que ese hombre es un pecador. Sabemos que ese hombre es un pecador. No me lo quites todavía. Y dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora puedo ver. Eso es el testimonio que este ciego dice, que este ciego hace. Y le continúan diciendo los fariseos, dice: respondieron en el 34, respondieron y le dijeron: tú naciste. Escucha ya, viendo que no podían con el testimonio, porque este hombre
había y existía un compromiso de lo que Jesús había hecho en su vida. Te pregunto, ¿tú tienes este compromiso de lo que el Señor hace en tu vida? ¿Crees que solamente viniendo a servir las cosas ya estás del otro lado? ¿En serio crees eso? Que el Señor te use no tiene que ver absolutamente en nada con que estés comprometido con lo que Él hace en tu vida. Nada. Inclusive yo puedo estar ahorita aquí y no tiene que ver absolutamente nada el hecho que esté yo aquí parado si yo no tengo un compromiso en mi corazón con mi Señor Jesús. Y este hombre tenía un compromiso con lo que Él hizo, tanto así que lo defiende, o sea, da un testimonio y también defiende su fe. Tiene apología, tiene una defensa de lo que el Señor hizo. Y los religiosos le dicen, tú naciste, le dan esa etiqueta de culpabilidad, tú naciste enteramente en pecado. Te lo decía, no permitas eso. Y dice, y nos enseñas a nosotros, o sea, tú nos enseñas a nosotros, tú, por favor, si tú eres un simple mendigo que estaba ahí, tú nos quieres enseñar a nosotros, por favor. Y dice, le echaron fuera, le expulsaron del templo. Qué terrible, porque estos cuates no entendían. Los fariseos ya habían dicho que aquel que declarara a Jesús como su Señor y su Salvador iba a ser expulsado del templo. Y ser expulsado del templo no solamente significaba que ya no entraba a la sinagoga, sino que era expulsado absolutamente de toda la sociedad. Pero tiene otra vez otro encuentro. Fíjate lo que dice en este último. Juan 9, 35, 41. Y ya para terminar. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Jesús enteró que habían expulsado a este brother. Y dice, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Acuérdate que el ciego no le conocía físicamente a Jesús. Vuelve a tener este encuentro. Era necesario tener este encuentro personal con Él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?, le pregunta. Dice, respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto. El que habla contigo, Él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo respondemos a lo que decimos que creemos en Señor? Te lo vuelvo a repetir, este hombre estaba comprometido con lo que el Señor había hecho en su vida. Si te das cuenta, este hombre está creciendo en su fe. ¿Creces en tu fe? ¿Creces en tu fe? Esa es la pregunta. ¿Creces en tu fe? ¿Y cómo es la manera de crecer en mi fe? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te lo vuelvo a decir, ¿cómo reaccionamos ante su palabra? ¿Cómo reaccionamos? Y dice así, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, ¿qué? Vean. Y los que presumen de ver, sean cegados. No dice ahí, yo le agregué. Para los que ven, sean cegados. Es decir, para los soberbios. Para los que dicen, estos fariseos que decían que veían, que podían hacer cosas, que ponían reglas, limitaciones. No encajonemos lo que el Señor hace en tu vida. Hoy en esta mañana el Señor te dice, tu identidad no es la de un mendigo. ¿Me ayudan, amigos? Tu identidad no es la de un mendigo. Tu identidad no es la de un mendigo. Tu identidad no es la de ese pecador que se sentaba en esos lugares. Tu identidad es que el Señor ha venido a tu vida y te ha tocado y ha manifestado su poder en ti. ¿Por qué sigues buscando allá afuera a los que te van a maltratar, a los que te van a humillar, a los que te van a pisotear? ¿Por qué le sigues dando peso más específico a tu trabajo, a tus asuntos? ¿Es en serio? Te lo tendremos que volver a decir. Busca primero el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas a tu vida. Las añadiduras están garantizadas. Garantizadas a tu vida. Pero nuestra visión se quita. Y no pudiéramos ser aquellos que están hablando aquí Jesús, que dicen, los que ven sean cegados. Qué terrible sería que el Señor de repente te cegara.
y no pudieras verlo a Él. Y no pudieras verlo. Este ciego no necesitó de verlo físicamente, él ya creía, defendía su convicción con gran denuedo, defendía la palabra que llegó a su vida y a su corazón, defendía la palabra que lo liberó, lo defendía a capa y espada y decía: no, Él me curó, Él me sanó, no me importa si es un pecador, no me importa lo que el mundo dice. ¿Qué el mundo qué dice de Jesús? Ayer se celebraba la marcha del orgullo. ¿Qué dicen de Jesús? No piden respeto, pero se burlan de lo que creemos. No piden respeto, pero se burlan de nuestra convicción. Personas que estaban ahí predicando fueron golpeados el día de ayer. Jóvenes que fueron a dar volantes de decirles: ¡hey! No los juzgamos. El Señor los ama, el Señor quiere curarlos, el Señor quiere darle fuerzas nuevas, el Señor quiere abrirle los ojos. Fueron rechazados y se burlaron de ellos el día de ayer por defender la convicción que tenían en Jesús. ¿Tú y yo lo defendemos? Llega la primera tentación y ¿qué pasa? En la tentación, ¿defiendes tu creencia en el Señor? ¿Lo defiendes? ¿Defiendes tu convicción cuando estás a solas? Cuando te invitan a ceder al pecado, ¿defiendes tu convicción? ¿Lo defiendes? No lo defendemos ni con nosotros mismos, iglesia. Ni con nosotros mismos lo defendemos. El Señor hoy viene a mostrarnos que este hombre que no veía, el Señor hizo algo poderoso. El Señor le dio una palabra y este hombre reacciona con obediencia a su palabra. Iglesia, si tú comes solamente el domingo y te esperas hasta el otro domingo para comer, ¿qué puede pasar? Si tú solamente comes hoy, el día de hoy, y comes hasta el otro domingo, empieza una desnutrición en ti. Y si llegas al otro domingo ya desnutrido y solamente vuelves a comer en ese domingo, pero te esperas otra semana para comer, posiblemente se te va a desarrollar una enfermedad. Y te esperas otra semana para volver a comer, posiblemente va a llegar al punto en que te vas a debilitar y posiblemente puedes morir. Y no estoy hablando de comida, estoy hablando de la palabra. La rechazas, no te importa, le das más peso a tus cosas, a tus asuntos, estás ensimismado en tus cosas, en tu dolor, en tu sufrimiento, o dejas que el Señor Jesús haga la obra en ti. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús hoy te damos las gracias. Infinitamente gracias por tu palabra. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, mi Dios. Hoy te pedimos, Padre, que tú hagas tu obra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que no sigas permitiendo que nosotros estemos involucrados en estas cosas, Señor, que nos acarrean muerte en nuestra vida, Señor.